Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos en este curso de pequeños electrodomésticos. Sean ustedes bienvenidos a este fascinante curso en el que, bueno, pues veremos diferentes actividades en las cuales nosotros vamos a poder hacer un mantenimiento, una reparación de calidad. Sean ustedes, pues, nuevamente bienvenidos a este curso. Por aquí, bueno, pues tenemos pocas personas conectadas, pero bueno, pues vamos a comenzar puntualmente por respeto a todos los que son puntuales, todos los que estamos conectados y somos puntuales. En este curso, bueno, pues nos gustaría también, a manera de introducción, que recordarles que ustedes deben de ver los recursos que hay en la plataforma y que nos ayudan muchas veces a complementar las diferentes actividades que por allí también están programadas y que pues deben de entregar ustedes, por ejemplo, semanalmente. Si ya se dieron cuenta, bueno, pues cada una bueno, pues de las semanas, bueno, en nuestro curso consta de 4 semanas y cada semana se hace por decirlo así, un tipo de evaluación en el cual nosotros obtenemos información de ustedes, de las actividades que por allí se programan como referencia o como evidencia de que, bueno, pues estamos trabajando y estamos realmente aprendiendo. Para ello, bueno, pues yo espero que ustedes vean, sobre todo vean la información que por allí está en la plataforma en lo que se refiere a recursos educativos. Se van a estar subiendo por allí, por ejemplo, las clases o las sesiones en vivo como es esta. En el caso de que pues algunos no puedan estar presentes en la sesión en vivo, bueno, pues estas se graban y se suben a la plataforma para que puedan pues verlas o bien que les pueda servir de repaso. Entonces, vamos a comenzar este curso y esta semana viendo algunos temas importantes como son, por ejemplo, los fundamentos que se necesitan para nosotros comenzar a hacer las reparaciones de los pequeños electrodomésticos. ¿Pero qué son los pequeños electrodomésticos? Bueno, pues son todos aquellos aparatos, sobre todo pues aparatos muy nobles que todos tenemos en nuestros hogares, como son aparatos como planchas, licuadoras, ventiladores, cafeteras, etcétera. Sabemos, todos tenemos muchos tipos de aparatos electrodomésticos en nuestros hogares y estos pues requieren siempre del mantenimiento cuando comienzan a fallar. Este tipo de aparatos pues nosotros los adquirimos muchas de las veces para obtener ciertas, pues digamos, cierto confort o ciertas facilidades para realizar algún trabajo en nuestros hogares. Y estos muchas de las veces pues son desechados cuando comienzan a fallar, ya que, bueno, pues por el uso, pues es obvio, todo, mientras más se use, tiene fallas. Y entonces, pues este es un oficio muy noble que nos ayuda muchas de las veces a dar un servicio y sobre todo, pues también nos pueden ayudar, nos puede ayudar también saber proporcionar el mantenimiento, sobre todo que sea de calidad, a muchos de los equipos y aparatos que cuentan o que tenemos en nuestros hogares. Entonces, yo les invito pues a que, bueno, pues practiquemos, sobre todo, sabemos, pues la práctica, dice el dicho, hace al maestro, y nosotros este curso pues queremos hacerlo un poco práctico, de acuerdo al programa que nos asignan, pero vamos a darle pues ese toque de que pues sea sobre todo muy práctico y que nos sirva. Entonces, vamos a ver durante esta semana los fundamentos. Nuevamente les digo, vamos a ver los fundamentos de las reparaciones
vamos a saber utilizar nuestro medidor, que sería el multímetro, y pues también para ello pues necesitamos nosotros, sobre todo, conocer también la herramienta más, digamos, la herramienta que más se utiliza para llevar a cabo alguno de estos trabajos. También, entre otras cosas, bueno, pues si tienen dudas, bueno, nosotros generalmente damos la parte teórica y luego vemos o hacemos algunas demostraciones prácticas y al final podemos hacer las preguntas que ustedes quieran o al igual podemos interrumpir en el momento que nosotros necesitamos pues o que tengamos alguna duda, saber de qué se trata o para poderles explicar un poquito más a fondo. Entonces, pues vamos nosotros a tratar de darle pues una explicación sobre todo a este tipo de conceptos que se utilizan aquí. Entonces, vamos nosotros a comenzar viendo lo que sería, por ejemplo, la herramienta básica, la herramienta que nosotros necesitamos para este tipo de actividad. Es muy básica, yo les decía que nosotros podemos muchas de las veces pues realizar actividades con poca herramienta, ya que, bueno, pues necesitamos normalmente hacer uso de estas herramientas, ya que nuestra actividad es básicamente muy práctica. Entonces, vamos a explicarles algo acerca de lo que sería, por ejemplo, conceptos tales como lo que sería la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un concepto que muchas de las veces pues no entendemos claramente y para ello pues necesitamos nosotros muchas de las veces pues hacer lo que sería medir, es decir, saber utilizar nuestro multímetro. El multímetro pues es una herramienta que necesitamos siempre para realizar actividades en las cuales, pues, sobre todo es la comprobación de los diferentes tipos de dispositivos, como son, por ejemplo, la mayoría de los equipos electrodomésticos utilizan básicamente dos elementos. Uno de ellos es la resistencia. Sabemos, una gran mayoría de equipos electrodomésticos utilizan resistencia para llevar a cabo su trabajo para el que fue diseñado. Digamos, por ejemplo, una plancha de ropa, por ejemplo, pues su trabajo es, para lo que fue diseñado, es calentar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues lo hace a través de una resistencia. Entonces, la resistencia es un elemento que nosotros debemos de comprobar muchas de las veces para saber que el equipo está trabajando o que tiene o está en buenas condiciones. Entonces, para ello vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas para explicarles algunos de estos conceptos. Por ejemplo, pues la mayoría de los electrodomésticos nosotros los tenemos en nuestros hogares. Muchos de ellos son, por ejemplo, estos que nosotros estamos viendo aquí. Pero bueno, por ahí hay una actividad que ustedes tienen en la plataforma, la cual pues consiste básicamente en ver cuáles son los equipos que nosotros tenemos y que conocemos que tienen, digamos que un índice de falla muy alto. Espero vean esa actividad. Tenemos solo dos actividades y tenemos también un cuestionario que, bueno, pues espero lo vayan contestando conforme vayamos avanzando. Para ello, pues es necesario leer la información que tenemos nosotros también por allí en la plataforma. Sabemos que tenemos pues las herramientas básicas para electrodomésticos. Vienen siendo
Principalmente nuestro multímetro. Los multímetros son los medidores o equipos que nos sirven para comprobar el estado, dije, de los dispositivos, como son resistencias, los bobinados de motores, o probar la continuidad, decimos muchas de las veces. Esto lo vamos a ir explicando poco a poco y pues vamos a ir utilizando nuestro multímetro. Por ahí hay una lista de material también en la plataforma que espero, bueno, pues ustedes también la tengan la confianza de checarlo y ver, bueno, pues qué es lo que nosotros necesitamos para una práctica que viene por allí en lo que serían las actividades de aprendizaje. Entonces, tenemos que nuestro multímetro puede ser de diferente tipo, de diferente precio. Nosotros no nos interesa. Esto, bueno, pues sería la herramienta básica mínima necesaria y aquí estamos poniendo solamente las herramientas que estaremos utilizando continuamente. Sin embargo, pues sabemos las herramientas son muchas las que podemos nosotros aplicar en los equipos electrodomésticos. En este caso, el multímetro, pues todos hacen la misma función, no importa el costo o el precio, nada más que el precio, pues muchas veces es la calidad de nuestro aparato, ya que pues hay multímetros que nos pueden costar desde unos 100 pesos hasta algunos muy sofisticados que nos pueden costar alrededor de unos 5,000 pesos, pero nosotros pues sabemos que cualquier multímetro, aunque sea muy económico, sirve para lo mismo, nada más pues es la calidad, solo es cuestión de cuidar nuestro multímetro. La diferencia es que, bueno, pues también según el tipo de multímetro o la calidad del multímetro, pues es el tiempo de vida útil que le podemos dar. Entonces, yo les recomiendo que si pueden, consigan uno pues de buena calidad, y si no, cualquier multímetro nos sirve, viene siendo como un reloj, bueno, que ahorita ya no se utilizan tanto, sabemos, o un teléfono celular de costo bajo, pues nos puede servir muchas veces para lo mismo. Entonces, cualquier multímetro que ustedes que tengan o que puedan adquirir, bueno, pues es bueno. Solo hay que saberlo manejar. Tenemos, por ejemplo, el cautín. El cautín también es un cautín de lápiz, como este que tengo aquí, y muchas de las veces nos va a servir para soldar, por ejemplo, allí algunos componentes que llevan algunos dispositivos en los aparatos o equipos electrodomésticos. Entonces, el cautín y, desde luego, pues la soldadura, que nos sirve para, sobre todo para fundir, bueno, el cautín nos sirve para fundir la soldadura y, pues, nosotros darle soporte a los componentes que por allí necesitemos. Tenemos que, bueno, pues también hay desarmadores. Los desarmadores, sabemos, hay muchas puntas de desarmadores para diferentes tipos de tornillos. Y aquí, bueno, yo les recomendaría que mejor se consiguiera un juego de puntas con un maneral, que así se le conoce al mango, que sirve para pues poder cambiar la punta que nosotros necesitemos, ya que pues las puntas que se necesitan muchas de las veces son diferentes. Es decir, hay muchas cabezas de tornillo con diferentes tipos de entradas. Así de que, pues sería lo más recomendable utilizar un juego de puntas. Ahorita en una parte les voy a explicar, por aquí yo tengo algunas herramientas que, bueno, sería recomendable. Tenemos también que, bueno, pues necesitamos mínimo unas pinzas de punta. Las pinzas pueden ser de diferentes tipos, puede ser pinzas que se le conoce como de corte diagonal, puede ser pinzas, lo que se le conoce como alicates de punta, pero con una sola tipo de pinzas podemos nosotros hacer muchos trabajos, es decir, no necesitamos una gran cantidad de herramientas para nosotros poder realizar nuestras actividades. Entonces yo les recomiendo que pues tengan este tipo de herramientas, ya que, bueno, pues la mayoría de las actividades las vamos a realizar en conjunto con este tipo de herramientas. Pero bueno, pues ya pasando a otras cosas, necesitamos nosotros también saber que nuestros equipos electrodomésticos trabajan con
electricidad, es decir, con energía eléctrica. En general, la mayor parte de los pequeños electrodomésticos se alimentan directamente con lo que sería corriente alterna o con la corriente, o le llamamos así, corriente eléctrica, que es la que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad en este país y en este estado. Esta corriente, pues es electricidad. La electricidad es una forma de energía que se manifiesta por el paso de los electrones. Pero, ¿cómo es eso del paso de los electrones? Bueno, pues tiene que haber un flujo de electrones a través de un circuito o de lo que se le conoce como, bueno, dentro de lo que es un electrodoméstico, forma un circuito. Este circuito, pues por él va a fluir una corriente eléctrica que va a depender mucho, pues sobre todo en el caso de que sea resistencia, de su valor resistivo. Y pues nosotros necesitamos pues también conocer lo que es corriente y voltaje, ya que no es lo mismo. Como sabemos, bueno, la electricidad pues nos la proporciona la Comisión Federal de Electricidad, pero otro tipo de aparatos que se le conoce como portátiles, y los conocemos todos, llevan lo que se le conoce como pilas o baterías. Este tipo de fuente de alimentación, que podríamos llamarle así, son fuentes de alimentación de corriente directa. Esto lo vamos a distinguir enseguida, ya que son diferentes tipos de acuerdo a el comportamiento. Entonces, definiendo así muy sumamente lo que es la corriente eléctrica, vamos a decir que la corriente eléctrica es un flujo de electrones, es decir, es un movimiento de electrones a través de un circuito eléctrico. La corriente eléctrica no la podemos ver solamente, sabemos, podemos sentirla muchas veces o podemos medirla. Y es importante entonces saber qué es la corriente eléctrica para saber de qué estamos tratando y en todo caso saber utilizar nuestro multímetro para poder medir nosotros la cantidad de corriente eléctrica que fluye por un circuito, o por lo menos tener idea de cuánta corriente es la que fluye, ya que es muy importante en un aparato de este tipo, es decir, en un pequeño electrodoméstico. Y el voltaje es una fuerza que se necesita para poder impulsar a esos electrones, porque si no hay voltaje, o muchas de las veces cuando decimos que hay poco voltaje, significa que pues no va a poder impulsar ese voltaje a la cantidad de electrones que se requieren para que un equipo haga su trabajo correctamente. El voltaje es la diferencia de potencial entre dos cargas de diferente polaridad. Y el voltaje lo tenemos presente en cualquier fuente de alimentación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en esta imagen que tenemos nosotros pues una batería, digamos una batería de coche, una pila, en la cual pues se tiene un voltaje y ese está presente a pesar de que pues no haya un flujo de corriente. Para que haya un flujo de corriente, pues obviamente necesita haber un camino, y si no hay un camino, pues no hay flujo de electrones o de corriente. Pero son dos cosas diferentes, ya que la corriente eléctrica es un flujo y el voltaje es una diferencia de potencial. ¿Por qué se le llama diferencia? Porque debe de haber una diferencia para que sea pues atraídos los electrones desde un punto hacia otro. En el caso de la batería, si nosotros nos hemos dado cuenta, tiene polaridad. Tiene una polaridad ya definida, por ejemplo, una polaridad negativa y una polaridad positiva. Entonces los electrones van a fluir desde un polo negativo hacia un polo positivo. Eso es en el sentido real del flujo de la corriente. Y pues son entonces dos cosas. Y esto de la corriente eléctrica y el voltaje están presentes en lo que sería un circuito. Miren, para ello vamos a ver esto. El circuito eléctrico básico consta, pues, y se le conoce como circuito,
porque los electrones salen desde un punto para llegar a otro. Aquí, por ejemplo, tenemos que esta pila tiene un voltaje, tiene una diferencia de potencial. Eso está presente independientemente de que nosotros conectemos aquí nuestros cables o nuestros conductores hacia lo que sería el foco, que es una resistencia. Bueno, entonces, aquí están presentes pues estos tres términos que son el voltaje que tiene la pila, y para que haya corriente se deben de conectar. Si no se conectan, no hay flujo de corriente, que está indicada aquí por medio de estas flechas. No habría corriente. Si nosotros desconectamos en cualquier punto, pues esta corriente de electrones no fluye, y entonces no hay flujo de electrones a través de la resistencia que contiene este foco. Sabemos que, bueno, pues estos focos o cualquier lámpara, cualquier dispositivo que nosotros conectemos a una fuente de alimentación, puede fluir una corriente a través de ellos. Y pues mientras esté conectado va a haber un flujo de corriente. Si no está conectado, no hay flujo. Aquí lo que queremos es pues que veamos la diferencia. El voltaje lo vamos a tener en cualquier fuente de alimentación. Si nosotros conectamos un equipo, también incluso no a este tipo de fuente, sino a nuestros contactos que tenemos en nuestras casas, nosotros conectamos allí pues nuestra licuadora, conectamos un horno de microondas, conectamos cualquier equipo, bueno, pues entonces comienza en ese momento a fluir una corriente. Pero si nosotros lo desconectamos, de todas maneras, nosotros tenemos un voltaje entre las ranuras, ¿verdad?, del contacto. Entonces, este es el circuito eléctrico básico, y tenemos los tres elementos que serían la resistencia, el voltaje, que lo proporciona la fuente de alimentación. Desde luego de ahí salen también los electrones para que pueda haber un flujo de esa corriente. Decimos que sale de un polo negativo y llega hasta un polo positivo. Esta corriente entonces atraviesa la resistencia, y la resistencia ahorita la vamos a definir, ya que la resistencia pues es un elemento que normalmente en los equipos electrodomésticos se utiliza para generar calor. Entonces, estos elementos los tenemos aquí. Estos elementos nosotros vamos a ver que tenemos la corriente, y normalmente se simboliza como I, y es la intensidad de corriente. ¿Qué tan intensa es o cuánto es el flujo de corriente? Entonces, por eso la corriente se define como el flujo de electrones a través de un conductor eléctrico. Siempre y cuando pues tenga continuidad. Decíamos, sale de un polo negativo y llega a un polo positivo. En el caso de una fuente de corriente directa. Entonces, la corriente va a ser un flujo, y es muy similar a cuando fluye, por ejemplo, líquido a través de una manguera. Mientras no se abra una llave, por ejemplo, pues no hay flujo. Aquí también, bueno, pues si se cierra el circuito, no va a haber un flujo de electrones. Y las unidades de intensidad de corriente van a ser los amperes. El amper es la unidad básica. Entonces, los amperes van a ser una cantidad de corriente que fluye por cualquier circuito que esté conectado a una fuente de alimentación. Puede ser grande o puede ser pequeña, va a depender mucho de lo que esté conectado a esta fuente de alimentación. Entonces, la corriente, sus unidades son los amperes, y se simboliza también con la letra A mayúscula. Tenemos también la V, que significa voltaje. Es el nivel de potencial entre dos puntos, y bueno, pues las unidades son los volts o voltios, decimos muchas de las veces, y pues se refiere al voltaje. El voltaje también está presente en nuestra fuente de alimentación. Y tenemos pues también la R, que sirve para simbolizar lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una oposición
que presenta cualquier material al flujo de la corriente eléctrica, pero sabemos que hay elementos que están diseñados específicamente para que posean cierto valor de resistencia. Esto ya se le conoce como resistores, pero normalmente pues los conocemos como resistencia. La resistencia pues está presente también en el circuito eléctrico. Estos son básicamente los tres elementos que tenemos nosotros en un circuito eléctrico, que si nos regresamos a esta diapositiva, decíamos pues, aquí se señala pues el flujo de la corriente y el voltaje que tiene la fuente y la resistencia. Va a depender del valor de resistencia, cuánta corriente fluye a través de este equipo. Por ejemplo, imaginemos un equipo como pudiera ser pues una plancha, que es lo más básico, una planchita. Lo que tiene es como elemento calefactor, es una resistencia. Esa resistencia nosotros pues no la vemos, pero internamente se pone incluso al rojo vivo, es decir, se calienta exageradamente. Y esa corriente que fluye por esa plancha va a ser la que va a generar el calor. Esto se hace por un efecto que se le conoce como efecto Joule, ya que la corriente al pasar incluso por un conductor puede generar calor. Solo depende mucho de la cantidad de corriente que atraviese por el conductor o por el elemento. Entonces, los dispositivos o los aparatos electrodomésticos contienen resistencia. También contienen motores para realizar otras actividades, pero por lo pronto, pues vamos a ver lo que son la resistencia. También hablando de corriente, vamos a ver que hay dos tipos de corriente eléctrica. Al hablar de corriente se refiere a cuando hay el flujo de electrones. Entonces tenemos que hay lo que se le conoce como corriente continua. La corriente continua tiene este comportamiento. Por ahí les vamos a hacer una demostración de cómo es esta corriente o por qué tiene este comportamiento. Esta corriente se produce normalmente en una pila en la cual ya tiene definida una polaridad. Es decir, cualquier pila o batería es de corriente continua y tiene un comportamiento así. Esta línea que tenemos aquí roja significa que esa corriente va a ser continua en el tiempo. Si vemos esta gráfica, se está graficando voltaje contra el tiempo y significa pues que esta no cambia de polaridad y permanece constante en el tiempo. Entonces, ese es el comportamiento de la corriente continua. Y por otro lado, tenemos acá, de este otro lado, lo que se le conoce como corriente alterna. ¿Por qué es una corriente alterna? Bueno, pues porque esta está cambiando o alternándose en el tiempo. Como vemos aquí en el gráfico, es una señal que se le conoce como senoidal y el voltaje pues tiene un nivel, pero bueno, la corriente fluye desde bueno, comienza, digamos, aquí de nivel de referencia, de 0, y esta se hace más positiva, menos positiva, y luego cambia de polaridad. Lo cual quiere decir que durante un tiempo es positiva y durante otro tiempo es negativa. Entonces, esta se va a estar cambiando de positiva a negativa, y quiere decir que se va a estar alternando. Es decir, va a estar cambiando de polaridad en el tiempo, así. Este tipo de corriente, pues es la que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Es una corriente alternante en el tiempo. Incluso esta se dice que tiene frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia se refiere al número de veces o a la velocidad con que cambia esta corriente alternante. Cuando es muy alta se dice, o cuando hay muchos cambios o a una velocidad grande, significa que la frecuencia es muy alta. Si los cambios son lentos, pues es una frecuencia baja. Normalmente, bueno, pues para tener como referencia, o quizás ya lo han visto por ahí, en los equipos muchas de las veces nos señalan por allí lo que sería la frecuencia. Dice 60 Hz.
60 ciclos por segundo. Esto lo vamos a ver en otra sesión, lo que sería la frecuencia, ya que pues la frecuencia es muy importante para los equipos electrodomésticos, sobre todo, por ejemplo, los que llevan, por ejemplo, reloj o reloj, ya sea reloj electrónico o reloj mecánico, ya que normalmente toman como referencia precisamente estos cambios de frecuencia. Entonces, son muy diferentes lo que sería la corriente continua y la corriente alterna. ¿Y por qué es importante saber cuál es corriente continua y cuál es alterna? Bueno, pues esto porque también ahí entra nuestro medidor o nuestro multímetro, que nos va a servir para nosotros poder medir lo que es una corriente continua y una corriente alterna, o a la vez también lo que sería el nivel de voltaje. El nivel de voltaje se refiere a qué tan grande es esto, o sea, verticalmente estas señales. Y dependiendo de lo grande que sea, bueno, pues va a ser pues el voltaje. Pero bueno, el multímetro nos sirve para medir nosotros la corriente continua y la corriente alterna, o el voltaje continuo y el voltaje alterno. Necesitamos primeramente saber esto porque son pues algunas cosas que debemos de conocer antes de entrar de lleno a lo que sería el mantenimiento y reparación de los electrodomésticos. Y para ello, como les he dicho, bueno, pues necesitamos saber cómo funciona, bueno, cómo trabaja la corriente continua y la corriente alterna, y a su vez, bueno, pues podemos aplicar nosotros nuestro multímetro adecuadamente. Si voy a medir voltaje de corriente directa, debo seleccionar mi voltímetro en voltaje directo, y si voy a medir voltaje alterno, también seleccionarlo en alterno, ya que como el comportamiento no es igual, se mide pues diferente. Es decir, se mide en otra sección que nuestros multímetros tienen por allí un selector precisamente para seleccionar, dicen, para medir nosotros adecuadamente si es voltaje directo o bien puede ser un voltaje alterno. Vamos a demostrarles también todo esto. O sea, claro, ahorita estamos a manera de introducción viendo lo que sería pues los tipos de corriente. Y pues algunos ejemplos que nos pueden ayudar para distinguir cuándo es una corriente alternante y cuándo es una corriente alterna es esto, miren. Nuestros contactos que normalmente tenemos en nuestros hogares son como estos. Son contactos en los que, bueno, pues nosotros podemos conectar nuestros electrodomésticos. En general, la mayoría no traen una clavija con las 3 terminales, pero bueno, en el caso de que la tenga, vamos a ver que estos tienen 3 terminales, en los cuales, pues tenemos las 2 principales, que se le conoce como fase y neutro, y tenemos una que se le conoce como tierra física. Esta realmente no lleva ningún, o no afecta el funcionamiento, simplemente que pues es una protección de tierra física. Esto lo vamos a estar viendo. Lo de la tierra física es solamente para como protección, ya que algunos equipos tienen la carcasa metálica, y en el caso de que internamente se cruza algún cable, se le llama así cuando se hace contacto con la parte metálica, pues se llegue a hacer, cuando llega a hacer contacto, si nosotros tocamos y estamos, por ejemplo, húmedos con los pies, o estamos haciendo contacto con alguna parte de metálica, muchas de las veces nos da una descarga. Entonces para eso sirve esta, pero bueno, vamos a hablar más adelante. Lo que nos interesa aquí más que nada es ver que distingamos los tipos de corriente. La corriente alterna no mantiene una polaridad. ¿Esto cómo lo podemos ver? Bueno, nosotros, si lo vemos con algunos aparatos, la clavija puede ser normal, es decir, no tiene una punta más angosta y una más ancha. Y si nosotros conectamos de un modo nuestra clavija, funciona el equipo. Y si lo invertimos, pues este aparato sigue funcionando.
Entonces, significa pues que no mantiene una polaridad, ya que el equipo funciona igual, debido a el cambio de polaridad. Dijimos, la corriente alterna no mantiene una polaridad, durante un tiempo es positivo y durante otro tiempo es negativo. Así es de que esa sería la manera de diferenciar la corriente alterna a lo que sería la corriente directa, porque miren, aquí como ejemplo tenemos esta pila o batería, y estas pilas sí nos dice incluso cuál es positivo y cuál es negativo. Como sabemos, pues ya por default sabemos que la terminal roja es la positiva y la negra es la negativa. Quiere decir que nosotros, un equipo que tenga polaridad, debemos de conectarlo siempre con su respectiva polaridad, ya que si lo invertimos, no funciona o en algunos casos se daña. Normalmente traen protección, pero sí se daña. Entonces, son dos tipos de corriente. Una polaridad, una corriente alterna que no mantiene una polaridad, o diríamos que no tiene polaridad, y una corriente continua que sí tiene ya una polaridad definida, ya que el flujo de corriente tiene un solo sentido. No es el caso de la corriente alterna, que durante un tiempo va positivo y durante otro tiempo se invierte la polaridad. Entonces, estos son los mejores ejemplos para distinguir nosotros corriente alterna de corriente directa. Sin embargo, vamos a ver que algunos cargadores, o por ejemplo los cargadores de celular, pues proporcionan una corriente directa, no es una alterna. Se conecta, nosotros lo hacemos a diario, yo creo, conectamos nuestro cargador a corriente alterna, pero en su salida, que se conecta dependiendo del aparato, en este caso del celular, pues va a cambiar la corriente alterna a corriente directa. Pero es un convertidor. Entonces, cualquier cargador es un convertidor de corriente alterna a corriente directa, ya que la mayoría de los equipos electrónicos sí trabajan con corriente directa. No es en el caso de los electrodomésticos, pero bueno, los electrodomésticos, hay algunos que son del tipo portátil, que utilizan pilas o baterías y pues trabajan con corriente directa. Entonces hablábamos de lo que es la resistencia. La resistencia eléctrica es una oposición al flujo de la corriente eléctrica. Existe este símbolo, este simbolito, que es como una línea, se le conoce como quebrada, y se simboliza así lo que sería la resistencia eléctrica. Las unidades de la resistencia van a ser los ohms, ¿sí? O sea, ya lo dijimos, decíamos que en el circuito eléctrico entran tres elementos que son el voltaje que se mide en volts o voltios, la intensidad, que es intensidad de corriente en amperes, y esta que es la resistencia, se va a medir en ohms. Normalmente se representa por esta letra que se le conoce como, es una letra del alfabeto griego y se le conoce como omega. Esta letra se emplea pues también incluso en los multímetros para simbolizar la resistencia. Es decir, nos simbolizan la manera en la que nosotros vamos a poder, la sección o área donde nosotros vamos a seleccionar para medir la resistencia eléctrica. Y pues, como sabemos, las resistencias eléctricas, las resistencias las tenemos nosotros en lo que sería los electrodomésticos. Todos aquellos que generen calor van a hacer uso de una resistencia calefactora. Las resistencias que se utilizan pues, son de diversos tipos. De todas estas se fabrican normalmente con níquel, una aleación de nicrom o níquel cromo, ya que el grado de fusión es muy alto, es decir, la temperatura de fusión es muy alta y normalmente pues no se queman. Si se hicieran de un alambre conductor cualquiera, pues estas se fundirían. Como les he dicho, se ponen al rojo vivo
aunque nosotros no la veamos. Y pues existen muchos tipos pues de resistencias, depende de los equipos o de los aparatos. Estos elementos nos sirven a nosotros para generar el calor necesario. Por ejemplo, decíamos, una plancha hace uso de una resistencia para generar el calor. Una estufa eléctrica, puede ser también una cafetera. Las cafeteras también generan el calor para calentar el agua y tienen como base una resistencia en la cual pues fluye una corriente a través de ella y entonces pues calientan normalmente los líquidos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues simplemente por efecto Joule, les decíamos que es un efecto que se le conoce así, ya que dice este efecto que por donde quiera que pase una corriente eléctrica en un conductor eléctrico, normalmente en cualquier conductor, pero cuando se aplica a través de un conductor directamente, sabemos, pues normalmente se funde rápidamente, ya que es una corriente exagerada. Entonces, el elemento debe de ser una resistencia, aunque sea de alambre, porque realmente estas resistencias se fabrican de un alambre de níquel cromo, pero tienen les digo, una temperatura de fusión muy alta. Se llegan a poner así como está en la imagen, al rojo vivo, pero se mantienen. Y de esta manera, pues generan calor, que es lo que se requiere en muchos de los equipos electrodomésticos. Entonces, pues esto es lo que queremos explicarles. Vamos a ver también, bueno, pues otros elementos que también sirven de protección, como son los fusibles, pero bueno, nos interesa sobre todo por el momento que conozcamos lo que es corriente, voltaje y resistencia. La corriente, ¿dónde la tenemos? Pues en cualquier fuente de alimentación. En nuestros contactos que nosotros tenemos en nuestros hogares tenemos energía eléctrica y de allí entonces tenemos una fuente, decimos, es una fuente de alimentación. ¿De alimentación qué? De alimentación eléctrica, porque de allí podemos alimentar nuestros equipos electrodomésticos. En el caso de, bueno, pues de los electrodomésticos, decimos, pues, el principal elemento son resistencias y también lo son motores. Es lo que básicamente utilizan estos dos componentes. Bueno, son realmente los que llevan a cabo el trabajo para el que fue diseñado cada equipo. Y es importante, pues, lo de la corriente, voltaje y resistencia. Decimos, esta es la resistencia. Debe haber una oposición, pero decimos, tenemos lo que sería la corriente. Regresándonos a lo que sería el circuito eléctrico, pues es básicamente lo que contienen todos nuestros equipos electrodomésticos. Vamos a tener una fuente de alimentación o bien vamos a tener nuestra resistencia y vamos a hacerle fluir una corriente a través de un conductor. Entonces ahí tenemos estos tres elementos. Estos son importantes ya que en base a esto nosotros vamos a tener idea de qué hacer en determinado momento. Por el momento esto es lo que queremos explicarles. Por aquí les voy a mostrar ya nada más algunas de las herramientas que tengo por aquí para pues que tengan más idea de esto. Si tienen alguna pregunta, pues podemos hacerla. No sé si tengan alguna pregunta. Esto es, digamos, así a manera de introducción. Sería muy importante, sí, que ustedes tuvieran, pues, su multímetro para comenzar a hacer algunas mediciones, ya que, bueno, pues, es el principal instrumento que nos sirve para, pues sí, para hacer comprobaciones, ya sea de resistencia, voltaje o algunas veces de la corriente eléctrica. Vamos a ver también por allí más adelantito lo que sería la continuidad, que también la continuidad es una aplicación. No sé si hay alguna pregunta de esto, si no, pues vamos a nada más a mostrarles por aquí algunas herramientas que nos gustaría, pues, también las tuvieran, pero bueno, si no, con la herramienta muy básica podemos hacer muchas cosas. Pero sí es muy importante el manejo del multímetro. Entonces, ahorita incluso puedo hacer algunas demostraciones de cómo se utilizaría, ya que pues, se utiliza el multímetro para todo, para hacer comprobaciones.
No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, miren, voy a enfocar por aquí la cámara. Hoy no tengo quien me ayude porque, bueno, para otras cosas sí voy a necesitar aquí, pues, enfocar algunas cosas aquí sobre la mesa para hacer algunas demostraciones. Ahorita nada más les voy a mostrar, pues, algunas de las herramientas. Para ello, bueno, pues aquí voy a enfocar sobre la mesa algunas de las herramientas. Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro multímetro. Los multímetros, como les decía, puede ser de diferentes tipos. No importa el modelo ni la marca, o sea, cualquier multímetro nos puede servir. Les decía, vamos a hacer algunas demostraciones, pero bueno, vamos poco a poco. Nuestros multímetros la mayoría son de este tipo de selector, son normalmente selectores circulares en los cuales nosotros tenemos rotulado en torno a este selector los diferentes parámetros que nosotros podemos medir. Podemos medir, por ejemplo, pues en estos, lo que sería resistencia. Les decía, esto lo vamos a ver un poco más para enfocar nuestra cámara, ya que, bueno, quizás ahorita no lo vean. Vemos quizás la letra omega, es decir, toda esta parte es para medir resistencia, para medir voltaje de directa, para medir voltaje de alterno, para medir lo que es amperes o corriente, ¿verdad? Decíamos, no es lo mismo voltaje, porque estos por eso tienen aquí la V, es voltaje de directa, voltaje de alterno, pero eso es voltaje. Y los amperes es intensidad de corriente o corriente eléctrica. Tenemos, esta tiene para seleccionar, sí, podemos seleccionar amperes de directa y amperes de alterno. Tenemos entonces la resistencia y algunos otros multímetros traen otras aplicaciones, pero decía, cualquier multímetro nos puede servir. Todos tienen las mismas funciones. Con que nosotros podamos medir simplemente lo que sería resistencia y voltaje, con eso nos ayuda bastante, ya que la mayoría de las pruebas se basan en eso. O continuidad, que la continuidad realmente es nada más para ver que algo sí da continuidad o se refiere a que sí hace contacto eléctrico cualquier dispositivo o elemento. Algunos traen un tipo de zumbador, que se le conoce así, o buzzer, para indicar la continuidad. Eso es, por ejemplo, a ver, en este vamos a seleccionar. Pero pues nada más sería, nada más para que vean que pues algunos traen, otros no traen buzzer, algunos muy económicos no traen esto, pero sí es muy importante lo que sería la continuidad. La continuidad sería esto. Nada más, se alcanza a escuchar allí un zumbido, eso significa que en algo hay continuidad y vamos a probar muchas de las veces continuidad en nuestros equipos eléctricos, perdón, lo que serían electrodomésticos. Entonces, el multímetro es muy importante tenerlo. Decía también el juego de puntas. Podemos tener desarmadores de diferentes tipos o de diferentes puntas. Y pues, los básicos son, por ejemplo, con punta de cruz. Pues hay diferentes medidas también, pero bueno, podemos tener de varios, pero muchas de las veces, pues necesitaríamos tener un buen montón de este tipo de herramientas, el plano, otros que son, muchos equipos usan con punta tipo Torx. Este tipo de puntas también son de diferentes medidas, por lo que yo recomiendo mejor contar con pues de estos hay de diferentes tipos. Por ejemplo, son 100 puntas y estas, según la que yo necesite, pues puedo cambiarla aquí. Esta de aquí, por ejemplo, si trae 100 puntas, tenemos puntas de tipo Torx, tenemos también con ranura en medio, podemos tener de cruz, podemos tener es decir, de diferentes planos, tipo Allen también, y solo con nosotros quitarla, digo, pues podemos intercambiarlas. Y nosotros, de esta manera, se nos facilita muchas de las veces el desarmar un equipo o un aparato electrodoméstico. Entonces,
yo le recomendaría, pues un juego de puntas así. Ahí, claro, hay juegos de puntas que son de menos cantidad. Por ejemplo, hay desde 10 puntas diferentes. Pero bueno, eso ya depende de ustedes, ¿verdad? Yo les recomendaría, pues, este tipo de juego de puntas. Tenemos también diferentes tipos de pinzas. Hay pinzas de corte, hay pinzas que normalmente se le conoce como pinzas de electricista, pinzas de estas que sirven para ponchar terminales, por ejemplo. Muchas de las veces se requiere hacer esto en algunos cables conductores, y entonces este tipo de puntas pues también son de pinzas, perdón, son muy buenas para equipos electrodomésticos. Entonces, para eso, bueno, pues yo quería recomendar ese tipo de herramienta. Tenemos también, por ejemplo, un cautín. Este es un portacautín, una base. Tenemos un cautín, el cual, bueno, pues dijimos, nos sirve para fundir la soldadura que nosotros utilizamos. Esta soldadura puede ser normal, de la que se usa para soldar dispositivos electrónicos. Y pues también es importante, es decir, las que les puse en las diapositivas son las herramientas pues más básicas que nosotros necesitaríamos para llevar a cabo algunos de los trabajos que necesitamos. Entonces, decía de esto por ejemplo, del multímetro. Sí, es muy importante, y les decía que, bueno, pues hay diferentes tipos de multímetro, pero aquí, por ejemplo, para que veamos, y sobre todo porque la alimentación que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, normalmente la tenemos en nuestros contactos, en nuestras casas. Este tipo de voltaje, les decía, nosotros podemos checarlo aquí directamente, y para ello, bueno, pues nada más así rápido, lo que sería el voltímetro. Aquí tenemos un voltaje de corriente alterna, decíamos, por ejemplo, que si yo conecto aquí mi equipo o mi aparato, miren, vemos la clavija puede insertarse de un modo, y esta aquí puedo ver mediante una lamparita, no sé si se alcance a ver allí, que enciende, la conecto, aquí se ve, cuando la conecto, se enciende, desconecto. Si esta punta yo la invierto, pues no pasa nada, ¿verdad? Sigue funcionando. ¿Por qué? Porque es una corriente alternante. Esta cambia de polaridad en el tiempo, y entonces, pues no importa cómo la conecte. Entonces, este tipo de corriente es diferente a la corriente directa, que sí tiene polaridad y debe de respetarse. Yo aquí puedo entonces medirlo fácilmente, ¿da? Decíamos, tengo que seleccionar en mi multímetro voltaje alterno. Esto se lo voy a explicar cómo se usa más adelante, lo que es el multímetro. Lo selecciono en una escala, y entonces aquí, por ejemplo, voy a insertar las puntas. Aquí las coloco. Aquí me está diciendo que hay 133.6, bueno, 6.6 volts. Si yo los intercambio, pues como es una corriente que no tiene polaridad, debe de ser lo mismo. Ahí está. O sea, entonces, en este caso, estoy utilizando un voltímetro, o el multímetro en función de voltímetro, porque estoy midiendo volts de corriente alterna. Entonces tengo 133 volts. Y pues no hay flujo de corriente, ¿verdad? Solo estoy midiendo el voltaje, de tal manera que, bueno, pues hasta que yo conecte algo, va a fluir una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, para medir la corriente eléctrica, pues tiene que haber una carga. Por ejemplo, yo aquí tengo una lamparita, un foco, mejor conocido. ¿Sí? Entonces, pues, si yo lo conecto simplemente, pues no sé cuánta cantidad de corriente hay. Yo ya medí el voltaje, ¿verdad? Pero no medí la intensidad de corriente. Por ejemplo, aquí lo voy a conectar. Y si yo lo conecto, pues es obvio que funciona decíamos. Lo conecto y no hay problema, ahí funciona. Pero yo ya conozco el voltaje, mandó la intensidad de corriente. Para medir la intensidad de corriente, pues yo puedo usar mi voltímetro. También cabe mencionar que algunos multímetros no miden los amperes de alterna. Sabemos, la intensidad de corriente se mide en amperes. Voy a seleccionar una escala de amperes.
Y entonces voy a medirla. Esto es menos usual, medir la intensidad de corriente, pero sí se usa. Entonces, por eso, algunos multímetros no contienen el amperímetro, porque pues no se utiliza mucho, pero sí es importante. Para ello, yo necesito desconectarle. Conecto una de las puntas en el circuito. Y entonces voy a conectarlo. Y aquí me debe de registrar los amperes, nada más que también en este caso, pues también tengo que explicarles más adelante cómo se utiliza. Vieron aquí cambié la punta porque lo voy a usar como amperímetro. Entonces, si yo lo conecto, pues me va a registrar los amperes que está consumiendo este foco. Aquí está, por ejemplo. Aquí me dice que son 0.83. Como está en la escala de amperes, son 0.83 amperes, es decir, no llegan ni siquiera a 1 amper. Es una corriente aparentemente baja, pero es una corriente pues relativamente grande. Entonces, como ven, el multímetro se usa pues para medir voltaje y la intensidad de corriente. Ahorita medí la intensidad de corriente que fluye por este circuito. Decíamos el circuito aquí, pues es básicamente esto, o sea, el foco o lámpara conectado aquí a la línea de alimentación. Entonces, esto es nada más así para que vean que el multímetro es muy útil, ¿verdad? Y pues esto es lo que queríamos mostrarles a manera de introducción el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta por el momento. No, pues, sí. Adelante. No hay ninguna pregunta. Ok, bueno, pues entonces, miren, por aquí le vamos a dejar. Como ven, estas sesiones son cada tercer día, entonces nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora. Y vayan viendo por ahí, por favor, la información que tenemos en la plataforma. Tenemos un chat allí en la plataforma. También, si tienen alguna pregunta o algo, pues también podemos nosotros, de algún modo, pues preguntar por ahí. Nosotros a lo mejor, de momento, si no estamos conectados, nos conectamos pues enseguida, ¿verdad? Y les contestamos, ¿no? A veces nos tardamos poquito porque no estamos conectados, pero sí les contestamos. Sobre la entrega de trabajo me pregunta Kevin, ¿se pueden hacer en Word y luego los enviamos en PDF? No, puede ser, bueno, sí. No importa que no sea en PDF, lo pueden mandar igual en Word también, o sea, no importa. Puede ser simplemente en Word. Solamente vas a necesitar estos materiales para los trabajos que hagamos. Sí, generalmente sí vamos a necesitar estas herramientas y estos materiales, es casi lo que vamos a necesitar. Y algunos de los aparatos que por ahí se les va a requerir. Si ya vieron la actividad de práctica, pues es casi que nada más hacer mediciones y comprobaciones, que va a ser otra sesión que vamos a ver, en donde les vamos a demostrar qué se debe de hacer, sobre todo para desarmar un aparato, ¿verdad? Me dice también Raúl, los amperes tienen que ver para poder accionar un motor. Sí, efectivamente. Los motores tienen, normalmente, si ustedes han escuchado por ahí hablar de lo que es por ejemplo, las bombas de agua, es un motor. Y el motor lo que hace es, puedes jalar una cantidad de corriente dependiendo de los caballos de fuerza, ¿sí? También. Eso también lo vamos a ver en la siguiente semana, lo que serían los motores. Me pregunta Paola, ¿todos los trabajos van en digital o se pueden hacer también a mano? También se pueden hacer a mano, pueden sacar, incluso hasta el mismo cuestionario, si quisieran transcribirlo también, no importa. Lo importante es que nos manden las evidencias para poder nosotros calificarlos y tener pues las evidencias que también a nosotros nos solicitan. Dice también Víctor, si el motor se llega a descomponer de la parte de la bobina, ¿se puede restaurar? ¿Se pueden bobinar los motores también?
Nada más que, bueno, sí, el bobinado ya requiere de otras cosas que veamos, ¿verdad? Pero algunos motores los podemos bobinar, algunos pequeños motores. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, igual pueden accionar su micrófono si quieren también, ¿verdad? Hablar directamente. Nada más activan su micrófono y pueden hacer la pregunta. Entonces, miren, ya por aquí va a haber otra sesión. Por aquí le vamos a dejar. Si tienen más preguntas, les recomiendo nos hagan las preguntas a través del chat. Les agradezco su atención y... ¿sí? ¿Los trabajos Dime. dónde se van a subir? ¿Dónde se van a subir? A la misma plataforma. ¿Sí? Bueno, aquí me están ya limitando el tiempo. De todas maneras, les digo, cualquier duda, pueden nosotros hacernos las preguntas por medio del chat. Por el momento, les agradezco su atención. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias. Hasta Adiós, luego. profe, hasta luego, que tenga un buen día. Muchas gracias.